fue casi una confirmación, pero hemos ya sabido los detalles. Mañana se publicará el decreto correspondiente. El presidente de la República anunció que el uso de playas en Lima y Lima provincias, además, ojo, se limitará el acceso a las playas de lunes a jueves para el fin de semana, a partir del viernes, usarlas solamente para ejercicios y deportes. Estamos con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a quien como siempre le agradecemos visitarnos en nuestros estudios. Alcalde, ¿cómo está? Porque además de comentar las medidas que el gobierno ha anunciado, queríamos además que nos cuente de sus propias propuestas, porque esto todavía se supone que va a ir evolucionando, ¿no? Es una suerte de ensayo. Y usted había presentado, como repito, una propuesta que tenía que ver con accesos, aforos, ¿no? Y demás, que estoy seguro nos va a interesar mucho y ojalá pues que el gobierno también escuche por ese lado. Primero, ¿qué le ha parecido el anuncio del presidente hoy con respecto a las playas? Buenas noches, alcalde. Primero que nada, muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Lo he escuchado al presidente, ha sido realmente no muy expresivo. Así es. Ha hablado de algunas cosas puntuales del tema de playas. Se espera, como tú bien has dicho, que mañana se publique, pero me parece que es insuficiente lo que se ha planteado. Porque, por ejemplo, de lunes a jueves son días normales, no va a pasar nada, y esa es una medida que se va a aplicar viernes, sábado y domingo, y además solamente para la provincia de Lima. Eso es algo que en lo personal creo que no es muy positivo, porque el gobierno nacional tiene que normar cosas con carácter nacional. Le ha dado al resto del país, digamos, libre disponibilidad a las autoridades. Correcto. Del resto del país. Y creo que eso se produce, Enrique, porque habían zonas, como por ejemplo la zona norte del país, donde están los hoteles que ahora están teniendo una capacidad casi al 100%, que tienen playa. Y entonces ahí se generaba un problema y eso afectaba la reactivación económica. Y en la zona sur, en Paracas, también hay algunos hoteles que están comenzando a reactivarse y eso también podría ser un problema. Pero yo creo que las normas tienen que ser normas de mayor cuidado. Nosotros hicimos una propuesta para nuestro ámbito, que es el ámbito metropolitano, comenzando con la Costa Verde y pidiendo que esto se pudiese extender al resto de playas. Pero tenía... Norte Chico, Sur, correcto, Sur Chico. Desde Cucuzana hasta Ancón, que va a ser parte de lo que se va a utilizar ahora. Pero teníamos algunas propuestas que eran que esto iba durante toda la semana, que habían controles de aforo en la parte alta y en la parte baja. Era más difícil, por cierto, aplicarlo. Pero creo que es una medida que debía haberse implementado porque es una medida de toda la semana. Si lo que nosotros queremos evitar son los contagios, esto no puede ser solamente para 3 días de la semana. Debería ser para toda la semana. Aparte serviría, creo yo, además para ir entrenándonos, ¿no? O sea, es decir, todavía estamos a un par de meses del inicio de la temporada formalmente, ¿no? Entonces, claro, era ir aprendiendo a controlar los aforos, que aparte uno revisa un poco las experiencias internacionales, alcalde, y tampoco es que no se haya hecho, ¿no? Porque hay quienes señalan, no, sencillamente no se pueden tocar las playas, pues es también un poquito irreal. Tenemos pues experiencias como las brasileñas, donde habían pues playas militarizadas en Río usualmente, ¿no? En determinadas épocas, y efectivamente el estado de emergencia aquí podría ir. Aparte, creo que lo hablábamos con usted, serviría también un poco de pedagogía cívica, ¿no? O sea, realmente que la gente comience a respetar el tema de aforos y demás. ¿Qué otros puntos propuso usted en sus diálogos con el Ejecutivo? Uno de los puntos fundamentales era tener en cada ingreso de las playas o cada cierto tramo lavaderos, porque una de las cosas fundamentales es tener manos limpias, llegar con determinada higiene, utilizar la mascarilla, que es parte de casi como una suerte de letanía, que la escuchamos a cada rato, pero que se va internalizando y eso es bueno. Y también otra de las cosas que nosotros decíamos era que, por ejemplo, para hacer uso de las playas en la zona donde se podía hacer algún tipo de deporte, paletas, el juego del frisbee, estas cosas, tener distancias mínimas de 3 metros. También otra de las cosas que fue una propuesta que consideramos que era importante es que no se lleve comida a las playas. Claro. Ayer escuchaba a una ex ministra de Salud diciendo que eso era fundamental. No debe haber comida, porque es en la transmisión de la comida que puede haber también algún tipo de contagio, alguna contaminación cruzada, ¿no? Y así varias otras propuestas. ¿Usted recomendaría entonces un control de aforo incluso en fines de semana, en lugar de cerrar las playas? Es que, mira, ahí viene el otro tema.
hemos pasado 7 meses de confinamiento. La gente busca salir, Claro. quiere hacer uso de los espacios públicos, de la arena, del mar. Y quitarle eso a las personas Es verdad. una prohibición que nos lleva de repente a afectar otro tipo de cosas. Por ejemplo, la salud mental. Por supuesto, claro. ¿no? Vemos que hay gente que realmente después de tanto tiempo tiene algunas afectaciones. Ahora, lo que definitivamente ocurre también en un sitio, bueno, como Lima, donde se concentra mucho, es hay mucha diferenciación según las playas. Entonces, Sin duda Miraflores, que que es sí. un distrito que usted conoce muy bien, evidentemente, recibió más de 10.000 bañistas, entiendo yo, el fin de semana pasado. Y claro, tienes puntos como Agua Dulce que realmente se convierten en mareas humanas. Correcto. Entonces, de repente también habría que ir pensando en cómo haces para repartir de alguna manera a quienes vayan a las playas, ¿no? Así es. Tenemos el sur que, bueno, más allá, pues a partir ya del kilómetro, en fin, 80 y pico, 70 y pico, donde nunca se ve un aforo importante. Sur Chico, usted hablaba de Pocusana, ahí sí, ¿no? Sí. En verano se ve. Entonces, el tema también sería, de alguna manera, ir repartiendo por las playas, ¿no? Y una de las cosas es que esto no debe estar escrito en piedra, ¿no? Esto es algo que se va a ir midiendo, Exacto. prueba y error, prueba y error. Este virus, una de las cosas que ha traído es que se vayan adaptando muchas cosas y en ese sentido tiene que aplicarse una normativa. Restricciones. Tenemos nosotros que buscar que se cumplan. Los ciudadanos tienen que tenerlo internalizado, hacer de la mejor manera esto de la ciudadanía también. Pero también hay que ser sinceros, hay cosas que se pueden ajustar a futuro, ¿no? Exacto, y eso esperamos, ¿no? Y por eso, insisto, por eso de todas maneras se está arrancando pues todavía en octubre y esperamos que esto vaya de alguna manera afinándose. Se levanta la inmovilización total los domingos donde estaba todavía rigiendo, pero continúa la restricción del auto particular. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso tiene algunas cosas buenas y algunas cosas negativas. O sea, fíjate, Enrique, esta situación de la pandemia, cualquier norma que se tome, cualquier decisión que se tome, no va a ser nunca perfecta, porque se afecta un derecho de un lado o de otro lado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el hecho de no poder utilizar automóviles nos genera a nosotros un mejor impacto ambiental, porque no hay contaminación, porque hay una cuestión de un menor impacto sonoro, la gente sale a hacer deporte, usan bicicletas, camina, etcétera. Pero también hay gente que dice, yo quisiera que lleguen a mi restaurante, yo quisiera que lleguen a mi centro comercial, yo quisiera que lleguen y que la actividad económica se mueva. Y el hecho de quitar estos vehículos también genera pues un impacto en la actividad económica. Entonces, hay cosas que pueden ser positivas y cosas que no necesariamente lo son, ¿no? Para terminar esta parte, hoy volví al centro de Lima después de un tiempo y me dio mucha pena, por ejemplo, que los restaurantes, la gran mayoría en el pasaje Olaya no están funcionando, ¿no? O sea, o han cerrado incluso. Correcto, eso. ¿Cómo ve en lo que se refiere a sí su responsabilidad o su jurisdicción directa, que es el centro histórico? ¿Cómo se está moviendo esto ahora precisamente que usted hablaba de digamos, el relanzamiento económico, de la recuperación económica? Ha tenido un impacto muy, muy fuerte, sin duda, esta situación. Muchos restaurantes cerrados, muchas tiendas también Así cerradas. El hecho de haber tenido un aforo de 40% y después haberse aumentado a 50% ha generado un impacto. La gente tampoco está consumiendo mucho en los restaurantes por razones de economía, por un lado, y también razones de un poco de temor, prevención. Entonces, todo eso ha generado estos impactos que tú puedes definir muy claramente como son los cierres. ¿Qué queremos hacer nosotros? Buscar algunos incentivos. De pronto, buscar el uso de terrazas para que la gente pueda llegar a consumir en una zona aireada y que no sea un espacio de riesgo. Y también otra de las cosas que hemos comenzado a evaluar, aunque todavía no lo tenemos muy claro, es si podemos generar algún incentivo tributario también para los que hacen esta actividad que está muy golpeada. Esa parte la estamos tomando con mucho cuidado porque nosotros también estamos afectados en cuanto a nuestras rentas, pero sí el hecho de incentivar consumos al aire libre, que creo que sería muy importante. Es un poquito a la europea, ¿no? O sea, lo que se ve muchas veces en España, ¿no? Que apenas sale el sol, pues todo el mundo se vuelca a la calle y tenemos plazas hermosas, además, que probablemente podrían adaptarse, sobre todo en el centro histórico. Uno piensa en la Plaza San Martín, por supuesto, bueno, en fin, las inmediaciones de la Plaza Mayor, este espacio que yo le hablo de el pasaje Olaya, el ¿no? pasaje Santa Rosa Santa Rosa, ¿no? Que se pueden utilizar ahí las terrazas, eso sería importante, ¿no? Escribanos incluso, ¿no? O sea, podría realmente
realmente tener un potencial ahí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el alcalde de Lima para seguir conversando. No se vayan. Alcalde Jorge Muñoz, rápidamente tenemos este tema de que la Contraloría de la República ha advertido que las ciclovías temporales de la municipalidad carecen de estudios y presentan inconsistencias técnicas. ¿Qué responde usted ante esto rápidamente? Muy fácil, Enrique. No hay ninguna inconsistencia. Lo que pasa es que responden a dos tipos de ciclovías distintas. La Contraloría tiene un criterio de las ciclovías tradicionales que tienes que hacer un estudio preliminar, es un proyecto de inversión. Estas son ciclovías emergentes, ciclovías que surgen a raíz de la pandemia. Para poder dar precisamente la alternativa. Y como tú ves, también en algún momento nosotros las hemos llamado ciclovías temporales, aunque el verdadero nombre es emergente porque emerge, pero la temporalidad también está presente, porque estas pueden ser cambiadas, sirven para la etapa de la pandemia. Y si no dan el resultado, se pueden cambiar. Esa es la idea. Ahora, ¿qué cosa es lo que se busca con esto? Vuelvo a repetir, darle al ciudadano la posibilidad de que pueda trasladarse con su bicicleta entre puntos que son muy importantes, donde hay hospitales, donde hay puntos de conexión de transporte. Por ejemplo, la Avenida Canadá, nosotros, aparte de interconectar varios distritos, interconectamos lo que es el metropolitano con la línea 1 del metro. Y eso es muy bueno. Y la de, por ejemplo, Wilson-Tacna, que va hasta Avenida, hasta el Rímac y más allá, nos da una interconexión bárbara y además con un flujo impresionante de ciclistas, cada vez más. Si nosotros hubiésemos esperado tener el flujo adecuado para hacer la ciclovía, se nos pasaba la pandemia y no hacíamos nada. Por supuesto. Entonces, ese tipo de criterios tiene que ajustarlo la Contraloría. Nosotros hemos hecho unos descargos y estoy seguro que después de escuchar estos descargos, ellos se van a dar cuenta que no se le puede dar un tratamiento como una ciclovía convencional a lo que es una ciclovía emergente pro pandemia. Tiempos de adaptación, evidentemente. ¿Cómo ve la situación del presidente Martín Vizcarra? Mañana Portavoces va a ver el nuevo pedido de vacancia presidencial que evidentemente uno de un lado dice las denuncias contra el presidente son muy serias y de otro lado embarcarnos otra vez en un procedimiento como este, pues nada bueno puede traer. Su opinión al respecto. Sí, nada bueno creo que puede traer para el país, hay que fortalecer la institucionalidad. Sin duda, la situación del presidente es compleja porque hay personas que están aspirando a ser colaboradores eficaces, hay algunos que han dado elementos que son, que uno dice, así es, ¿no? O sea, por menos cosas han caído otros presidentes, pero eso no debe dar pie a que a 6 meses de las elecciones, o un poquito menos de 6 meses, y a 9 meses de una transferencia de gobierno, estemos cambiando de presidente. Imagínate un cambio de presidente en estos momentos, ¿qué implicaría? Llevar nuevos directores, nuevos ministros, nuevo aparato estatal, y eso no nos va a ayudar y no va a garantizar también algo que es muy importante, las elecciones. Lo que tenemos que hacer ahora, Enrique, es que se garanticen las elecciones de abril y que se garantice una transferencia ordenada al próximo gobierno. En democracia tenemos que acostumbrarnos al final a respetar los periodos, ¿no? Así es. Con todo lo que ello implica y responder a la justicia cuando toque. Y va a ser sin eso duda alguna, a partir del 29 de julio como corresponderá, ¿no? Y ya se están abriendo ahorita algunas indagaciones preliminares. Eso me parece que es válido, eso es importante para que se preconstituyan los elementos y en el momento pertinente se hará el juzgamiento del caso. Iremos en la próxima ocasión, seguramente, alcalde, hablando de las playas, ¿no? De cómo va evolucionando esto y de su partido de Acción Popular, que también tiene una interna bastante movida. Gracias, alcalde. Muchas gracias también. De Lima, Jorge Muñoz, por acompañarnos. Vamos a irnos directamente, ¿sí?, con la ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, porque hoy se ha lanzado pues una importante campaña. Precisamente nos lamentábamos, ¿no?, después de todos los avances que se habían hecho en la conciencia ciudadana con respecto a los plásticos de uso único, ¿no?, todo este cambio cultural con respecto a bolsas de supermercados y demás. Ministra, gracias por estar con nosotros. Y se ha lanzado esta campaña Nuestro Planeta No es de un Solo Uso para impulsar efectivamente pues el tema de las mascarillas reutilizables para empezar. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches con todos, con todas. En efecto, hoy día empezamos nuestra campaña Nuestro Planeta No es de un Solo Uso.
Esta iniciativa de información y educación ciudadana, a la que hemos denominado con este eslogan, busca promover básicamente el uso de las mascarillas, y no solo de eso, sino de todos los productos reutilizables, reciclables y compostables, sobre todo en el actual contexto de la pandemia originada por el COVID-19, ¿no? Muy bien. Acuérdense que hace un año, un poco más de un año, nosotros promulgamos la ley que regula el plástico de un solo uso en diciembre del 2018, y a un año, en diciembre del 2019, nuestro país ya había alcanzado un importante logro, que era la reducción de más de 1 millón de unidades de consumo de bolsas de plástico de un solo uso, lo que representó un 30% en comparación con los años anteriores, ¿no? Ahora, ¿cómo retomar la viada, ministra? Mira, lo que pasa es que ahora todos tenemos que ser conscientes de que el material de un solo uso en realidad está perjudicando nuestro medio ambiente. La pandemia es ocasión justamente para que nos haga reflexionar cómo no hemos tenido el respeto suficiente con la naturaleza, y eso nos está cobrando factura con esta pandemia y con otros daños que le estamos haciendo a nuestro planeta, a nuestra biodiversidad. Y es por eso que los frutos de este esfuerzo de la ley de plástico, por ejemplo, no se debieron solamente a la voluntad del Ejecutivo de sacar adelante una iniciativa, sino sobre todo al compromiso de los peruanos y de las peruanas, que lo asumieron como parte de su responsabilidad en el cuidado del planeta. Y entonces, acostumbrarnos... Siga, por favor. Le decía que tras de esta declaratoria de emergencia por la pandemia, hemos sí observado un incremento considerable en uso de este tipo de materiales de un solo uso, a lo que se sumaron, lógicamente, las mascarillas desechables para el uso doméstico, las cuales, si bien cumplen un papel importante porque evitan la propagación del virus, lamentablemente también se han convertido en protagonistas de ciertas conductas irresponsables, pues comienza a ser muy habitual que las encontremos tiradas por las calles, por las plazas, invadiendo las playas y siendo desechadas de manera inescrupulosa e inadecuada, ¿no? Este es un nuevo cambio de chip en realidad, pues porque al principio lo que se dijo mucho, casi se impulsaba desde ciertos sectores el uso de estas mascarillas que son descartables, pues y que duran muy poco y demás, y ahora realmente lo que tenemos que lograr es que la población no pueda efectivamente usar correctamente estas mascarillas reutilizables con el tema pues de higiene y lavarlas y demás. No quiero dejar pasar esta oportunidad para que nos comente, ministra Echegaray, sobre finalmente el archivamiento del acuerdo de Escazú. Usted había señalado cuando asumió el cargo que esta pelota en realidad quedaba en la cancha del Congreso y que debía darse esta discusión. La Comisión de Relaciones Exteriores ha archivado el tema. ¿Queda ahí entonces? Mire, como todos saben, para el gobierno en estos momentos nos resulta sumamente prioritario combatir la pandemia del COVID-19 y reactivar el país. Si bien es cierto, el acuerdo de Escazú es un tema sumamente importante para nosotros, pero ahorita no es prioritario. Entonces, ahorita todo nuestro esfuerzo está abocado a lograr la reactivación sostenible de nuestra economía. En su momento, evaluaremos en todo caso cuáles son las alternativas que podemos hacer para llevar a cabo y que se tome en cuenta también el acuerdo de Escazú de ser necesario. Pero en estas circunstancias uno tiene que ver lo que es más importante, más urgente, y en realidad esto para nosotros es la pandemia, y lograr controlarla de manera adecuada es nuestra primera prioridad, así como llevar a cabo unas elecciones transparentes este próximo abril que viene. No nos queda menos de 6 meses, y esas son nuestras 3 prioridades en este momento. Ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con José Luis Pérez Guadalupe. Pues no solamente es exministro, sino que es sociólogo y teólogo. Hoy, el docente de la Universidad del Pacífico, además, hoy el Papa pues ha hecho noticia, el Papa Francisco ha hecho noticia porque en el Festival de Cine de Roma se estrenó el documental Francesco, donde él pues ha abierto pues, los brazos en realidad a la comunidad homosexual en el seno de la Iglesia Católica. Volvemos después de la pausa.
Papa Francisco respalda la unión civil entre parejas homosexuales, señala que es una necesidad para que se puedan ver, o sea, se puedan cubrir pues legalmente, pero además ha señalado que las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia. Esto en un documental, como decía, que se ha estrenado hoy en el Festival de Cine de Roma, y le damos la bienvenida a José Luis Pérez Guadalupe, sociólogo y teólogo, docente de la Universidad del Pacífico, exministro del Interior, ex jefe de Limpia. Además, ¿cómo está usted, José Luis? Un gusto verlo. Y una declaración de estas no es hecha a la ligera, ¿no? Por un sumo pontífice. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Un gusto estar en tu programa. A ver, efectivamente no está hecho a la ligera, por más que no es un texto escrito, sino más bien una declaración larga que está dentro de la película Francesco. Lo que todo el mundo se pregunta, se llama la atención, mira, novedad, rompimiento con lo que ha planteado siempre la Iglesia, y yo creo que estrictamente no. Es decir, no solamente con lo que ha planteado ya hace mucho tiempo el Papa Francisco, siendo cardenal Bergoglio, que ya manifestaba también esta misma idea, sino también que a nivel vaticano tenemos un documento de la Congregación para la Doctrina y la Fe del año 2003, cuando estaba Ratzinger, todavía lo presidía, y también manifiesta esta necesidad de que esas personas que están, si se quiere, desprotegidas legalmente, no se postula un matrimonio, pero sí una unión civil. Y ahí creo que tenemos que diferenciar lo que es unión civil de matrimonio, y dentro de matrimonio, lógicamente, el matrimonio religioso y el matrimonio civil, que finalmente va a ser un consenso de la sociedad, el matrimonio civil, de lo que es la unión civil. Y por otro lado, yo creo que también hay dos mensajes. Es decir, cuando habla de unión civil, no le estás hablando a la feligresía, le estás hablando a la ciudadanía. No le estás hablando a la Iglesia, le estás hablando a los países, a los estados. Pero al mismo tiempo, hablar de familia, y al decir que las personas homosexuales tienen derecho a pertenecer a una familia y son hijos de Dios, ese mensaje sí va al interno de la Iglesia, que muchas veces algunos o muchos van a tener ciertas actitudes de discriminación a las personas que tienen conductas homosexuales, ¿no? Ahora, pero una cosa es, y porque escuchaba en otro programa más temprano en TV Perú, en qué está pasando al congresista Alberto de Belaúnde, claro, que cifraba muchas esperanzas, ¿no?, en un anuncio como este, una aclaración como este, pero una cosa es decir que tienen derecho a estar en familia y otra cosa asumir que, siempre desde la perspectiva del Papa, tienen derecho a formar una familia. Bueno, de hecho forman parte de una familia, no pueden estar fuera de una familia, todas las personas somos parte de alguna familia. Me refiero específicamente a la adopción, a la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales. ¿Estaría cambiando la postura de la Iglesia con una declaración como la de Francisco o no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que el primer paso en todo caso es lo que ya dijo el Papa Francisco también en Brasil, cuando se le pregunta sobre justamente las personas homosexuales, dice, ¿quién soy yo para juzgarlas? Yo creo que la primera actitud tiene que ser de acogida, igual que en el Evangelio con la mujer adúltera, Jesús le dice, bueno, ¿alguien te ha apedreado, alguien te ha condenado? Dice, no, bueno, yo tampoco, ¿no? Entonces la primera actitud es eso. No está diciendo más tampoco, ojo, no está diciendo más, pero lo que está planteando es dentro de la perspectiva que ya nos tiene acostumbrado el Papa Francisco, un sentimiento de acogida a esas personas. No pueden estar fuera ni de una familia, porque son parte de cualquier familia, de toda la familia, pero tampoco lo que le está diciendo la Iglesia, tampoco pueden estar fuera del entorno de la Iglesia. En el fondo, claro, ese es el mensaje, ¿no? Importantísimo. Ahora, esto ocurre cuando en el Perú está por discutirse o definirse, mejor dicho, la demanda del economista Óscar Ugarteche, que vive en México, casado con un ciudadano mexicano, que pide desde hace varios años que RENIEC reconozca esa condición en su documento de identidad. Y RENIEC, en resumen, la respuesta que ha dado es, señor, no existe la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Perú, entonces, por lo tanto, no lo puedo poner como casado. El Tribunal Constitucional va a resolver esto a puerta cerrada, hay que decirlo, el 3 de noviembre, ¿no?, por una votación 4-3. Bueno, en realidad Eloy Espinosa, integrante del TC, declaró acá hace algunos días que, ojo, no iban a ver ellos el fondo de la institución, sino sencillamente el caso en sí. Si el señor tiene derecho a que en su DNI aparezca como casado, porque él está reconocido como tal
en el lugar donde reside. Ese va a ser un debate bien interesante y probablemente la opinión del Papa pueda pesar de alguna manera en esta discusión. Sí, yo creo que sí, pero creo que hay que plantearles las diferencias. El Papa Francisco está hablando de unión civil, no está hablando de matrimonio. Ajá. Y en segundo lugar, creo que tenemos que diferenciar, ya esta discusión se ha dado el siglo pasado en todo el continente. Recuerda que a comienzos del siglo pasado no había partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque la partida de bautizo era la que figuraba como partida de nacimiento. No había matrimonio civil, porque el matrimonio religioso era el que hacía las veces de matrimonio civil. Es decir, había la conjunción entre los religiosos y los civiles. Hay una separación. Entonces, igual para el tema del divorcio. El último país ha sido Chile en aceptar el divorcio civil, cuando en verdad son dos instancias diferentes. O sea, con el matrimonio religioso, que es dentro de un entorno eclesial, de una religión como la cristiana, es decir, nadie se va a meter más que los que pertenecen a esa religión. Pero aquí estamos hablando, tal como tú lo has planteado, del ámbito legal, del matrimonio civil, y eso le corresponde a los estados. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo los ciudadanos, y eso va a ser una discusión ciudadana, no religiosa, en mi opinión. Igual que muchos temas que ahora se quieren, ¿entiendes?, volver a tener temas religiosos dentro de la política. Yo creo que hay decisiones ciudadanas que hay que tomarlas como ciudadanos, lógicamente con nuestras convicciones religiosas, pero no tratemos de imponer nuestra convicción o nuestra creencia religiosa, ¿okay?, a todos los ciudadanos. Si no, imagínate que vienen los adventistas y ya no guardamos el domingo, sino el sábado, vienen los testigos de Jehová y se acabaron las transfusiones de sangre. Entonces, yo creo que hay que diferenciar los planos, Enrique. Claro, ahora, para terminar, recordar de todas maneras, porque efectivamente hay una postura de un porcentaje de creyentes que asocian, ¿no?, completamente o casi de manera indisoluble la institución del matrimonio a la religión, ¿verdad? Y como usted recuerda, ya el matrimonio civil está completamente instituido como tal. Si es que tenemos que diferenciar lo que sería el matrimonio civil de la unión civil que propone en todo caso el Papa, ¿cuáles serían los puntos principales de diferencia? A ver, indicando claramente que esta es una discusión netamente ciudadana, no religiosa. De derechos civiles, así es. Exactamente, también dejemos de lado también el discurso del Papa, o sea, con todo respeto. ¿Me dejo entender? Porque claro, lo que él está planteando es un llamado a los estados a decir, señores, tenemos una población, grande o pequeña, no interesa, porque las minorías también hay que protegerlas, no tienen que ser discriminadas, donde están en una situación de indefensión respecto, por ejemplo, a temas de salud, a temas patrimoniales, a temas de herencia. Mira, el Papa, siendo un líder, no solamente religioso, sino mundial, un jefe de Estado, está diciendo a los estados, a la ciudadanía, señores, hay una alternativa que es la unión civil. Y creo que ahí es donde está apuntando el Papa. Otra discusión, como hay en otros países donde reconocen el matrimonio de personas del mismo sexo, eso, digamos, no se ha planteado en el país, pero yo creo que sí, y como ciudadano, no solo como católico, creo que avanzaría muchísimo en el Perú tratando y discutiendo este tema de la unión civil para evitar cualquier tipo de discriminación. Y para terminar, ¿cómo va cogiendo la Iglesia Católica en el Perú, que ha tenido cambios también, ojo, ¿no? En términos, no sé si es correcto llamarlos de su dirigencia o de sus representantes, cambios importantes en el último año? ¿Cómo va, digamos, sintonizando con ese discurso cuando hablamos, pues, de lo que sería, pues, la estructura no tradicional, si queremos, de familia? Parece que hemos tenido un problema con el audio. Ahora sí, escucho, sí. Escucho, no sé si escuchó la pregunta. La parte final no, por favor. ¿Cómo esta nueva onda dentro de la Iglesia peruana, que también corresponde un poquito, pues, a lo que representa el Papa Francisco, de alguna manera sintoniza con la estructura no tradicional de la familia en el Perú? Las nuevas familias, si se quieren. A ver, yo lo que veo en la jerarquía peruana, cada vez hay más obispos, para comenzar, peruanos. Hace unos años casi la tercera parte eran extranjeros. Comencemos por el arzobispo de Lima, de línea muy cercana al Papa Francisco. Yo creo que también han entrado varios diocesanos, ya no solamente religiosos. Entonces, yo creo que la nueva línea, si se quiere, de la Iglesia peruana va en la misma sintonía que el Papa Francisco. Yo creo que hay una gran influencia
no solo por ser latinoamericanos, sino también por una coincidencia en la manera de pensar. Yo creo que el último documento importante para la Iglesia latinoamericana, que fue el documento de Aparecida del año 2007, donde tuve la oportunidad de estar ahí 3 semanas, de la quinta conferencia del Episcopado, el Papa Francisco era el jefe del equipo de redacción, justamente. Y ahí ya en el documento uno ve la visión, el magisterio de Bergoglio, que después se va a consagrar con el magisterio del Papa Francisco. Entonces yo creo que si mencionas esta nueva, tú le llamas nueva oleada y qué sé yo, yo creo que refresca mucho a la Iglesia, está mucho más cercana, y eso se ha visto ahora en tiempos de emergencia, en tiempos de pandemia, cómo se ha asumido también la Iglesia en primer lugar una labor religiosa, espiritual, pero también social. Es una relación de cercanía con la gente como tienen que ser las iglesias. Yo creo que esa es la línea que está marcando el Papa Francisco. José Luis Pérez Guadalupe, un gusto conversar con usted. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con el CADE. La pandemia no detiene la conferencia de empresarios más grande, más importante del país. Conversamos con Mariana Rodríguez, su presidenta, que nos trae importantes novedades. No se vayan. La conferencia anual de ejecutivos CADE intenta siempre cada año abordar la situación del país desde una perspectiva que interprete la coyuntura y de alguna manera trace un rumbo hacia el futuro. Siempre, insisto, desde la perspectiva empresarial, y el lema de esta edición va a ser un nuevo comienzo, hagámoslo diferente. Las razones saltan a la vista, no hay que recordar por qué. Y estamos con Mariana Rodríguez, presidenta de CADE Ejecutivos 2020, como les digo, de IPAE, Asociación Empresarial, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Mariana? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Cuénteme, por favor, lo que sabemos, para empezar, es que este CADE se va a desarrollar en 2 etapas. Eso es bastante, novedoso, y que la primera va a ser completamente virtual. Y, por supuesto, como siempre se espera, el CADE electoral, que tiene, de alguna manera, rompe los fuegos de la campaña, que se va a desarrollar en una segunda etapa. Cuéntenos, por favor. Así es. Este CADE es uno de los CADEs más atípicos y, de alguna manera, uno de los más desafiantes. Y efectivamente, por primera vez es un CADE electoral, y por primera vez estamos teniendo que separar el bloque electoral del evento central. El evento central es 3 días, 17, 18 y 19 de noviembre, pero el bloque electoral lo hemos tenido que pasar a febrero. Esto se debe a que en realidad ahora en noviembre no hay una visibilidad acerca de cuáles van a ser o cuáles son los candidatos realmente que tienen las preferencias más altas a puertas de las elecciones. Entonces, dado que esto no teníamos esta visibilidad, hemos decidido este año que el evento central se realice en noviembre, como todos los años, 100% virtual, y el bloque electoral, que sí va a ser un debate de los 4 candidatos que estén arriba de las preferencias, va a ser en el mes de febrero. Presencial. Esto en febrero, sí. Los candidatos va a ser virtual también. Para el público me imagino que también va a ser virtual. Es difícil predecir en estas alturas del partido qué va pasando en estos meses, pero con las condiciones que tenemos hoy, con lo que sabemos hoy, la idea es que sea virtual para los participantes, que va a seguir siendo virtual, pero si es que las condiciones se dan, sí pensamos invitar a los candidatos a que estén o sea, físicamente presentes a la hora del debate. Así es. Ahora, cuando hablamos de un nuevo comienzo, hagámoslo diferente, ¿qué podemos hacer diferente? Evidentemente, esta pandemia nos ha confrontado con muchas de las limitaciones, a pesar de los avances del Perú de los últimos años, limitaciones evidentes en términos de seguridad social, en términos de sistema de salud. ¿Cómo va a abordar CADE esta situación? ¿Cuál va a ser el eje de la propuesta? La verdad que nos ha dolido mucho, creo, a todos los peruanos el que Perú sea uno de los países más impactados en esta pandemia. Y claro, se ha puesto en evidencia que a pesar de décadas de crecimiento económico, seguimos con las enormes desigualdades, las brechas sociales, una serie de carencias, escasez de valores y ciudadanía. Entonces, la propuesta de este CADE es que en toda crisis, y esta es una crisis profunda, hay una oportunidad y en este caso esta nueva oportunidad la estamos llamando el nuevo comienzo,
pero con la idea de hacer un nuevo comienzo de manera distinta. ¿Qué implica esto? Implica, primero que nada, la necesidad de que exista una conversación, un cuestionamiento y una crítica constructiva, un cuestionamiento constructivo a la manera en que hemos venido en general intentando solucionar los problemas del país. La segunda tiene que ver con, de alguna manera, romper estas estructuras mentales que tenemos, los paradigmas, y la cuarta es tomar una participación más activa, es decir, hacernos responsables de la construcción de un futuro diferente para el país, que implica que, por ejemplo, los líderes, no solamente los líderes empresariales, los líderes del sector privado, del sector público y de la sociedad civil, pongan sus capacidades y sus recursos en acción la construcción de un Perú de oportunidades para todos. Entonces, la idea es, si seguimos haciendo o aplicando las mismas soluciones, teniendo el mismo tipo de actitudes, no reconociendo dónde están nuestros problemas, entonces no vamos a poder avanzar. Y esa es la idea de este CAD. Y por eso el lema de un nuevo comienzo, que tiene que ver mucho con estamos a puertas de un bicentenario, a puertas de un nuevo gobierno, a puertas de un nuevo normal. La sociedad va a cambiar irremediablemente, va a ser completamente distinta y entonces se requiere esta forma distinta de hacer las cosas, ¿no? Y por supuesto la virtualidad marca también un antes y un después. CADE ya desde hace varios años ha tenido la innovación de pasar las sesiones por streaming, ¿no? En vivo. No sé, sí. Entonces, ¿qué va a diferenciar esta edición en términos para quienes se inscriban? ¿Cuáles son los incentivos por ese lado? ¿Cómo va a ser la experiencia virtual para el participante de CADE? Para nosotros, en verdad, ha sido difícil el enfrentar un CADE que tradicionalmente ha sido 100% presencial y pasarlo al 100% de virtualidad. Por lo tanto, en este caso, en esta versión particular del CADE, que es el más atípico, la inscripción de los cadeístas les va a dar acceso al evento central. Y vamos a tener en streaming la sesión inaugural, la sesión del mensaje del presidente y las conclusiones del CADE y el bloque electoral. Todo el resto del evento central, desde los 3 días, martes, miércoles y jueves, que no son estos bloques que te he comentado, van a ser exclusivos para los cadeístas inscritos. Ahora, tengo que mencionar de que eso no significa que todo lo que se discuta, se debata en las sesiones del CADE no lleguen que no lleguen a ser públicas, porque después del CADE se hacen públicas. Bien, perfecto. O sea, en realidad va a haber acceso a esas sesiones. Pero este año, siendo un CADE en versión 100% virtual, sí hemos tenido que, de alguna manera, tener un evento cerrado para cadeístas inscritos. Cuéntenos cuáles van a ser las principales intervenciones. ¿Dónde tiene usted las mayores expectativas? En realidad, el evento central tiene 5 bloques bien importantes y cada uno responde a parte de esta narrativa que hemos puesto como lema del CADE. Entonces, por ejemplo, empezamos con este nuevo comienzo y acá tenemos una sesión que me parece importantísima de mencionar, que es donde tenemos la presencia de María Antonieta Alba y de Julio Velarde y la conducción es de Claudia Cooper. Y en esta sesión que se llama Reactivación de cara al 2021, vamos a despejar un poco esta niebla de incertidumbre en la que nos encontramos en cuanto a cuándo, cómo y en qué condiciones se va a dar la reactivación económica y la generación de empleo. Entonces, hay mucha incertidumbre. Y la verdad es que vamos a estar necesitando, en general, en realidad todos los líderes empresariales, las organizaciones van a necesitar tener cada vez mayor visibilidad a cómo se perfila esa reactivación económica y generación de empleo. Esa es una sesión bien importante de este primer bloque. En ese bloque, por ejemplo, también tenemos un expositor internacional, Pascal Finet, que nos va a dar una ponencia acerca de cuáles son esas capacidades radicalmente distintas que se van a requerir de los líderes empresariales en un mundo tan distinto como el del post-pandemia. Y hay un Perú post-pandemia, hay un mundo post-pandemia y realmente hay que pensar que hay un liderazgo que tiene que, digamos, ser radicalmente distinto en un mundo donde el cambio se va a acelerar mucho más. Después tenemos otro bloque donde hablamos de hacerlo diferente, donde estamos hablando básicamente del rol de la empresa en la sociedad, este rol distinto que genera valor para todos los grupos de interés y no solo para los accionistas.
este rol de la empresa que siente que es una fuerza para resolver problemas sociales y para ser coagente del desarrollo del país. Es un rol dramáticamente distinto al que venimos acostumbrados en las décadas pasadas. Entonces, el énfasis va a ser en este cambio en el rol empresarial y en el liderazgo de las empresas. La mañana del miércoles, que es el tercer bloque, está muy concentrada en los grandes desafíos sociales y económicos que tienen que ir acompañándose unos con otros. Este año estamos haciendo especial énfasis en el sector salud. Como tú comprenderás, todavía vamos a estar en medio de la pandemia y vamos a estar discutiendo la estrategia para salir de la pandemia. Perfecto. Y cerramos en el último bloque con una sesión que está muy orientada a la construcción del Perú de oportunidades para todos, que pasa por la construcción de institucionalidad. Un concepto absolutamente clave que seguramente va a enlazar también con lo que podamos ver en febrero ya con el CADE electoral propiamente dicho. Mariana Rodríguez, gracias por estar con nosotros esta noche. Un nuevo comienzo, pues el lema del CADE, hemos llegado a un nuevo final de Cara a Cara. Sigan ustedes en la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico y nos encontramos mañana con más. La sesión de la Junta de Portavoces también mañana evidentemente va a dar que hablar. Que tengan una excelente noche.